Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor los bendiga. Les saludo desde aquí, desde San José, Costa Rica, compartiendo con ustedes cada tarde una palabra del Señor. Damos gracias por esta oportunidad y gracias también la grata compañía de los amigos que están siempre con nosotros, ayudándonos y también compartiendo con nosotros este video para que se extienda la palabra por toda la tierra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada y pueda ser de bendición para aquellos que necesitan esta palabra. Amén. Así que hoy queremos saludar a algunos amigos, a Katia Garita Herrera, a María Teresa Contreras Vergara, en Valencia, España, a Dawood Sardar, así es, Sandra Bolañez, Graciela Hernández, mi hija Florencia Núñez, un besito para ella, para Javier Valentín, Martín Leonardo Contreras Arana, allí en Guanacaste, sí, en Guanacaste, ¿no? En Guanacaste, Bernardo Lara Flores, Patricia Cabral, Cristóbal Hernández Zamora, Daniel Doval y Carmen Ferreira. Un gran cariño para toda esta gente hermosa, personas que bendicen nuestra vida acompañándonos cada tarde. Estamos hablando acerca de la ofensa. Ese es nuestro tema, la ofensa. Y vamos a hablar un tiempo de la ofensa, porque hay mucho material para compartir. Alguien dijo esta frase muy bonita, dice: meter mucho ruido a propósito de una ofensa no disminuye el dolor, sino que acrecienta la vergüenza, ¿no? Cuando uno hace mucho ruido a propósito de una ofensa recibida, o sea, hace mucha laraca, ¿no? Es como la gallina cuando pone un huevo y la gallina cacarea como si hubiese puesto 12, pero en realidad puso una, ¿no? Es hacer mucho ruido. Eso no va a disminuir el dolor de la ofensa, sino que va a acrecentar la vergüenza. Acrecienta la vergüenza. Alguien dijo esta frase que es muy bonita. Hoy estamos hablando acerca de descubrir la ofensa. Ahora, ¿por qué somos tan vulnerables a la ofensa? Eso es todo un tema. ¿Por qué somos tan vulnerables a la ofensa? Nuestra vulnerabilidad ante la ofensa es claramente el resultado de la naturaleza egocéntrica que tenemos, ¿no? Permítame tomar un poquito de agua. Es la misma raíz, ¿no? Tenemos una naturaleza egocéntrica y es la misma raíz nuestra, de nuestro centro, de nuestro ser que brota, ¿no? Somos como cuando uno se quema y brota una ampolla, ¿sí? Cuando somos ofendidos inmediatamente brotamos, ¿no? Cuando tenemos una alergia, nos brotamos cuando tenemos una ofensa. De la misma manera también sucede en el otro cuando nosotros ofendemos a otros. Y todo esto se origina en el egocentrismo. Está basado en el yo, ¿no? El yo, mi persona, mi ser. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar el egocentrismo con la ofensa? ¿Cómo relacionamos el egocentrismo con la ofensa? Bueno, egocentrismo, primero hay que describir un poquito qué es tener un ego muy alto, ¿no? El egocentrismo es la desmedida, o sea, un agrandamiento, una valorización extremadamente grande que una persona hace de su propia personalidad, a tal punto de convertirla en el centro de atención y de interés, tanto personal como del entorno en el cual interactúa. O sea, se agranda tanto, ¿no?, que los demás son afectados por esa personalidad que él tiene, por ese egocentrismo, ¿no? Es tan egocéntrico que afecta a lo que está alrededor y también se afecta a sí mismo. Primero a él
y luego a todos los que están a su alrededor. Ahora, cuando nosotros velamos demasiado por nuestros intereses y necesidades, estamos olvidando la del otro, el otro, estamos olvidando la del otro. Es casi seguro que herimos y ofendemos o lastimamos, como dije siempre, pero cuando nos salimos de nuestra costa, cuando nos salimos de nuestra seguridad, ¿no? Cuando ofendemos, a veces no somos tan conscientes de nuestras necesidades y merecimientos y derechos que lo exigimos como una obligación, defendernos de la ofensa. Y también somos fácilmente ofendidos. Nosotros cuando nos ofenden, si yo exijo que ustedes sepan que me han ofendido, yo exijo que ustedes sepan, si uno demuestra, le quiere demostrar al otro lo que está sintiendo, ¿no? Y eso es un tema, porque cuando somos muy conscientes de cómo nos fallan, es decir, tenemos una alta sensibilidad a cuando nos fallan, ¿no? A veces cometemos ciertas injusticias, o cuando se cometen ciertas injusticias para con nosotros, ¿no? O cuando nos defraudan, somos muy vulnerables, ¿no? Es al primer contacto, a la primera frase que uno escucha, a veces somos tan sensibles, pero tan sensibles, que a veces no registramos fácilmente si es una ofensa o no. Quizás no fue una ofensa, pero como estamos tan susceptibles a la ofensa, somos tan susceptibles, siempre estamos interpretando lo que el otro dice, ¿no? Y si lo ha dicho, y si realmente ha querido ofendernos, esa ofensa va a quedar grabada a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando somos tan susceptibles y alguien realmente viene y nos choca con una ofensa, nos ofende realmente, imagínense, la susceptibilidad va a provocar que cuando nos ofenda realmente, eso quede marcado en nuestra vida para siempre, porque no lo sacamos de encima. El ego, el yo, no acepta la prueba, no acepta la ofensa, no acepta el dolor, ni la crisis, ni la presión por la que se ofende fácilmente y se victimiza. A mí me han ofendido, se enmascara, se esconde. Eso es lo que hace, ¿no? Cuando uno no acepta el dolor. El dolor y la herida pueden ser terriblemente reales. Pero, aquí está el tema, hay una salida que nuestro yo se rehúsa a aceptar. Enfrentarnos con nosotros mismos y con lo que hay en nuestro corazón. Ese es el problema del egocéntrico. El problema del egocéntrico es que no quiere aceptar, ¿sí?, que él tiene un problema, sino que, a mí me ha ofendido, ¿no? Yo tengo un problema, soy muy susceptible. No sé, a veces no se puede hablar, con la mala persona no se puede hablar, porque la primera palabra que se dice ya se ofendieron. ¿No? Ya se ofendieron. Por eso es más fácil para encubrirnos, para victimizarse, mantenernos apuntando al culpable, que lo hay, por cierto, ¿no? Porque siempre hay una víctima y un victimario, porque nuestro yo entra en una verdadera crisis. Entramos en una verdadera crisis frente a la posibilidad de la resolución. No lo quiero resolver, sino que quiero mantenerlo. Quiero que todo el mundo sepa que me han herido, que me han ofendido, y por eso escoge el camino más fácil, huir, ¿no? Pero no quiere solucionar. Nuestro yo, el yo egocéntrico, se niega a reconocer que está ofendido y quiere que todo el mundo sepa. Cuando uno entiende que está ofendido, uno tiene que tratar de arreglarlo, ¿no? Y no mantenerlo. Por lo tanto, se autoprotege evitando a la persona en cuestión, como dije ayer. Ya no me llama, ¿qué pasó? O ya no lo llamo, ya no le hablo, estoy tratando de evitar a esa persona. Recuerde, las ofensas son inevitables en esta vida, inevitables. Pero por lo cierto, también tenemos que tener claro, es que nuestro interior se inclina más a retener la ofensa que a librarse de la ofensa. Uno trata de retenerla, ¿no? A veces victimizándose, enmascarándola, o tal vez simplemente tapándola. Pero no es esa la respuesta. Ahora,
¿Qué es lo que dice Dios sobre esto? Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. ¿Qué dice Dios sobre este tema? ¿Sí? Que estamos hablando acerca de por qué somos tan vulnerables a la ofensa. ¿Por qué somos tan vulnerables? En primer lugar, vamos a leer Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, y dice así. Cada uno, escuche bien, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Cada uno cae, dice, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Es decir, uno se va metiendo en el tema. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es decir, es más peligroso lo que mantenemos adentro que lo que recibimos de afuera. Es más peligroso lo que tenemos adentro. Porque lo que tenemos adentro, dice, son malos deseos. Dice, cuando ese mal deseo está adentro, no está afuera. Cuando ese mal deseo se concibe, se planifica, se engendra, dice, ¿no? Cuando se concibe, cuando da luz, engendra el pecado. Es decir, el mayor problema está adentro, no está afuera. Si alguien te ofende, el mayor problema lo tenés vos. Y el pecado, ¿sí? Eso que está dentro, una vez que ha sido consumado, es decir, consumado, es decir, yo le respondí con la misma moneda. Le pagué con las mismas cartas. Dice, cuando el pecado, una vez que ha sido consumado, es decir, se concretó la respuesta a la ofensa, dice, eso da luz la muerte espiritual. Es decir, uno se aparta de Dios, pierde la comunión con Dios porque el pecado, uno está ahí y lo está. A ver, ¿cómo le devuelvo? A ver, ¿cómo se la devuelvo? ¿Cómo se la voy a devolver? El problema es que la persona que te ofende ya está en problemas con Dios. Cuando te pone la trampa, ¿sí? Y uno cae en esa trampa, ¿sí? ¿No? El tema es lo que queda dentro. ¿Cómo vamos a responder a la ofensa? Dice, cuando uno responde, se engendra allí el pecado, la ira, ¿no? Y uno quizás responde físicamente o verbalmente, dice, eso de consumado da luz la muerte. La muerte espiritual, que es el quebrantamiento de la comunión con Dios. Estábamos en comunión hasta que finalmente perdemos la comunión con Dios porque yo también peco. El pecado consumado da luz la muerte. Ahora, por eso es que el problema, lo más peligroso, no es lo que me dicen, sino lo que yo estoy engendrando adentro. Lo que yo estoy engendrando, eso es lo peligroso. Por otro lado, si miramos otro pasaje, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 4 hasta el 7, dice, si nos rendimos, ¿no? Dice 4 a 7, dice, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de su oveja. Eso fue Abel. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró hacia Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones mala cara, Caín? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, es decir, cambiar tu actitud. Pero como no lo haces y no lo quería cambiar, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, fíjese, tú puedes dominarlo a él. Es decir, el problema de Caín estaba dentro, en su interior. Y el Señor le dice en esto, Caín, dice, se te nota en la cara, se te nota en la cara se te nota. Pero, dice, pues, realmente
te enojas, dices, pero si vos haces lo bueno, vas a cambiar la cara. Pero como no querés cambiar, dice, el pecado que está dentro, esa ira que está dentro, ese descontrol que está dentro, está esperando dominarte. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos rendimos a los sentimientos y a las emociones, vamos a ser gobernados por eso. ¿Entiendes? Si nos rendimos a los sentimientos y las emociones, vamos a ser gobernados. Dice, el problema está dentro. El problema está adentro. El problema se está generando en el interior de la persona. Eso es lo que nos hace vulnerables. Eso es realmente el problema de nuestra vulnerabilidad. Por eso, piense en una aplicación práctica. Si usted es egocéntrico, hay personas que son egocéntricas. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría esto, ¿no? Esto que estamos hablando, hacerle vulnerable a la ofensa? O ofender a otro, explique, ¿no? ¿Cómo usted puede hacer para no sentirse vulnerable, tan vulnerable? ¿Sí? No quiero que se genere en mí, allí adentro, un río de maldad, que piense, conciba cómo voy a responder, cómo voy a agredir, cómo voy a devolverle mal por mal. Cuando la Biblia dice que tenemos que devolver bien por el mal. Tenemos que devolver con el bien al mal. Porque el tema está que las emociones, los pensamientos o las actitudes podrían ser el origen de los problemas de la relación que tenemos con otros. Porque nuestro problema está dentro. No es tanto lo que te hicieron, lo que te dijeron, sino el problema que está en tu corazón. El problema que está en tu corazón. Tienes que orar. Orar a Dios, decirle, Señor, quiero que traiga sanidad sobre mi corazón, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mis actitudes. El Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿No? Qué frágiles que somos. Totalmente vulnerables. A veces somos como, tenemos de capa una cebollita, ¿no? Como una capa de cebolla, pero una sola. Es tan sensible que se deshace. Así somos nosotros. Cuando nos ofenden, nos sentimos tan vulnerados y tan vulnerables que no podemos controlar emociones, actitudes, pensamientos. Concebimos entonces la respuesta, ¿no? Engendramos esa respuesta, la concebimos, y una vez que engendramos, se consuma, es decir, se realiza el acto de la devolución, y es ahí donde empiezan los problemas. Es ahí donde yo pierdo la comunión con Dios. Porque este es el problema de la ofensa. Dice, ofensas siempre van a haber, tropiezos siempre van a haber, escándalos siempre va a haber. El problema no es que haya siempre. El tema es, ¿qué haces con la ofensa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar maquinando cómo devolverle? Eso habla de tu vulnerabilidad. Si estás maquinando cómo devolverle, quizás ya llevas años pensando cómo se la voy a devolver. Hay personas que son inmediatas, ¿no? De reacción inmediata. No hay una espoleta de retardo, ahí una ametralladora tienen, ¿no? Apenas la ofendió, ¡tú! Se la devolvió. Pero porque son tan vulnerables, tan vulnerables. Hay otros que son vulnerables, pero que se lo guardan y están maquinando. Y es peor, porque en realidad te lastima más la ofensa. Lo que tenés que hacer con este tema es decirle, Señor, ayúdame a sacarme un poco la vulnerabilidad. Es decir, no hagas tanto ruido. No hagas como el pensamiento primero, no hagas tanto ruido. Si me ofendió, y se la voy a devolver. Eso lo va a disminuir el dolor. Eso va a acrecentar tu vergüenza para con Dios. Porque estás perdiendo tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Y estás perdiéndote, en consecuencia, la bendición que Dios quiere darte. Por eso, querido amigo, piensa cuando te ofendan.
Si eres muy vulnerable, pídele al Señor que te quite esa vulnerabilidad, ¿no? Porque te van a ofender seguramente, en algún momento. Pero dile, Señor, que yo no sea tan vulnerable. Que yo no sea tan... A veces las palabras, ¿no? El sentido de las palabras. A veces nosotros le ponemos el sentido a la palabra. Nosotros le ponemos el acento a la palabra y sentimos que nos han ofendido. Deja que el Señor trabaje en tu vida. Decirle al Señor, ayúdame Espíritu Santo a trabajar en esta área de mi vida para que yo pueda vivir sabiamente delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy en este pensamiento acerca de la ofensa. Nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa y seguiremos tratando un poco más de este asunto. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.